Hoy en la corte, dos padres acusados de matar a su hijo de 7 meses, Emmanuel Aro. El cuerpo de ese bebé aún no ha sido recuperado. Y tenemos nuevos documentos judiciales que revelan cuándo las autoridades creen que Emmanuel Haro fue asesinado. Rebecca y Jake Haro, los padres, inventaron una historia viral sobre un supuesto ataque a Rebecca en un estacionamiento y el secuestro del pequeño Emmanuel. Pidieron ayuda en la televisión, pero los detectives dicen que todo fue una mentira. Y mientras Jake fue visto con los detectives que buscaban los restos de su hijo, Rebecca sigue manteniendo su versión de los hechos. ¿Cómo se comparaba la historia que contó en la televisión con lo que escuchaste en la cárcel? Era la misma. Dijo que fue atacada por un secuestrador. Hablé con el reportero que entrevistó a Rebecca Haro en la cárcel. Lo que le llamó la atención es que parece estar defendiendo su postura, diciendo que ella es la víctima de una agresión y que su hijo fue secuestrado. Ya que la pregunta más importante sigue sin respuesta, y esa es, ¿dónde está Emmanuel Haro? Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Yo soy Chris Stewart. Cuando Rebecca y Jake Haro aparecieron por primera vez en televisión, horas después de afirmar que Rebecca fue atacada y que su hijo Emmanuel, de 7 meses, fue secuestrado en el estacionamiento de un centro comercial en Yucaipa, California, aparecieron como un frente unido. Es probable, sin embargo, que no hayan tenido mucho contacto desde su arresto el viernes de la semana pasada. Están detenidos en lugares distintos del condado de Riverside, California. Este video acaba de llegar de News Nation. Jake y Rebecca Haro comparecieron hoy por primera vez en la corte del condado de Riverside, California, usando uniformes de prisión. No dijeron nada durante la breve aparición en la corte. La fianza para ambos ahora está fijada en $1 millón cada uno. Se te espera que regresen a la corte el 4 de septiembre, que es el próximo jueves. Hoy, el fiscal del condado de Riverside presentó oficialmente cargos contra los Haro. Tenemos la denuncia penal que acusa a Jake y Rebecca de asesinato y de un delito grave por presentar un informe falso. En los documentos, bajo el cargo de asesinato, se dice que los Haro mataron al niño, que solo está identificado como bebé Doe, en algún momento entre el 5 y el 14 de agosto. El día 14, Rebecca afirmó que fue agredida y que Emmanuel fue llevado del estacionamiento del centro comercial en Yucaipa, California. Sin embargo, esta es la primera vez que hemos visto que las autoridades identifican la fecha del 5 de agosto. Este documento también tiene un párrafo que habla sobre cómo este es un caso de presunta violencia doméstica y que actos previos de violencia doméstica podrían ser usados como evidencia en contra de los Haro. Ambos fueron arrestados el viernes de la semana pasada. Un equipo Special Weapons and Tactics los detuvo en su casa. Al inicio, la pareja intentó desviar la atención diciendo que Emmanuel, de 7 meses, fue secuestrado tras golpear y dejar inconsciente a Rebecca en un estacionamiento en Yucaipa, California. Esto es lo que ambos le dijeron a KABC-TV. Quien haya tomado a nuestro hijo, por favor devuélvanoslo. El asiento para el auto y lo acosté y dije que ya tenía listos sus pañales. Y alguien dijo, hola, eso es todo lo que recuerdo. La televisora indicó que no vio lágrimas en Rebecca. Autoridades afirmaron que la historia no tenía sentido. No podían descartar un acto criminal, pero días después ambos fueron arrestados y este caso pasó de ser una desaparición a una búsqueda de restos en una investigación por asesinato. El domingo hubo un avance importante. Foto de Jake de pie junto a una carretera a 35 kilómetros de su casa usando uniforme de preso. Él está con los detectives. Eso es todo lo que sabemos o lo que las autoridades han confirmado. No han dicho por qué fueron a esa zona y no han dicho nada sobre lo que Jake pudo haberles dicho desde que está bajo custodia. Sorprendentemente, ese día Rebecca habló con Brian Rocco, reportero de un grupo de noticias del sur de California. Y Rebecca, desde la cárcel, se mantiene en su versión, diciendo que ella es víctima de una agresión y que su hijo pequeño fue secuestrado y quiere que lo encuentren y que la gente salga a buscarlo, aunque las autoridades y aparentemente el resto del mundo digan que eso es una mentira. Ahora nos acompaña Brian Rocos, reportero del grupo de noticias del sur de California. Puedes leer su trabajo en pressenterprise.com, incluyendo su entrevista con Rebecca Haro. Brian, gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Primero que nada, ¿cómo fue que lograste ponerte en contacto con Rebecca Haro desde la cárcel?
En realidad, es un proceso sencillo en el condado de Riverside. Cualquier persona puede solicitar una visita con un recluso. Todo lo que tienes que hacer es llamar a la cárcel y proporcionar un número de registro, además de dar tu licencia de conducir para que te hagan una verificación de antecedentes. Y mientras no seas buscado por algún delito, puedes entrar. No te preguntan si eres amigo, abogado, reportero de un periódico, ni nada por el estilo. La clave es lograr que el interno quiera hablar contigo. ¿Te sorprendió que ella aceptara la entrevista? No, la verdad no. La gente tiene una historia que contar y muchas veces quieren que esa historia sea contada. Le dije que lamenté que estuviera en este lío. Digo, nadie quiere estar en la cárcel bajo sospecha de asesinato. Y le dije que quería asegurarme de que su versión de la historia se contara al público. Y le pregunté si podía hacerle algunas preguntas y poner sus respuestas en el periódico. Hemos visto desde el día de la desaparición de Emanuel, o al menos cuando nos enteramos de que esta historia salió a la luz y ella, ya sabes, estaba, sí, no sé si estaba llorando con lágrimas, bajando por su rostro, pero hemos visto el clip en la televisión local de allá. ¿Cómo se comparaba la historia que contó en la televisión con lo que escuchaste en la cárcel? Era la misma. Dijo que fue atacada por un secuestrador. No entré en muchos detalles porque una vez que dijo que fue un secuestro, ya sabes, no necesitaba contar toda la historia. Y para empezar, no te permiten llevar nada para escribir ni grabar en la cárcel. Así que traté de mantener las cosas simples. Y, ya sabes, solo hay ciertas cosas que puedo recordar. Pero ella se mantuvo firme en su decisión. Le di todas las oportunidades para decir, bueno, Jake estaba detrás de esto o, ya sabes, soy una víctima de violencia doméstica. Le di amplias oportunidades para cambiar su historia. Y quiero decir, ya he recibido una confesión antes de alguien que admitió haberle disparado a 2 adolescentes en un cine. También me han mentido antes. Así que nunca sabes lo que vas a obtener en estos. Y parecía que lloraba. En la entrevista conmigo, pero de nuevo, las lágrimas realmente no fluían. Todos hemos visto la entrevista que hizo con los medios poco después de la desaparición. Y eso fue un llanto muy controlado, así lo llamaría yo. O sea, ya sabes, como esa hiperventilación, casi como la manera en que hablaba en las noticias. Era como una emoción similar, supongo, cuando estaba en la cárcel. No estaba muy apagada. La mayoría del tiempo tenía la cabeza agachada. O sea, como que me miraba, pero también tenía la cabeza agachada. Era muy controlada. Pero cuando le pregunté, ya sabes, ¿qué esperaba que pasara? Fue entonces cuando perdió un poco el control y dijo, quiero encontrar a mi bebé. No me voy a rendir con mi bebé. Así que fue en ese momento cuando estaba más emocional, pero no estaba histérica ni desafiante. Cuando vi tu historia por primera vez fue más o menos cuando Jake Harrow estaba fuera. Apareció con los detectives en ese campo junto a la carretera. ¿Qué tipo de comunicación sabemos que ha tenido con su esposo desde que fueron arrestados? Bueno, si el departamento del sheriff está haciendo su trabajo, absolutamente ninguna. Quiero decir, no puedes permitir que 2 sospechosos en un caso de asesinato o en un caso de desaparición sospechosa hablen entre sí. Me sorprendería mucho si han tenido alguna comunicación desde su arresto. Quiero decir, es posible que hayan tenido comunicación indirecta, pero dudo mucho que Rebeca supiera que Jacobo estaba en esa carretera.
mientras el departamento del sheriff buscaba a Emanuel. Porque sé que Jacobo tiene un abogado y dio algunas entrevistas. ¿Ella todavía, hasta este momento, no tiene representación legal? Ella me dijo que tuvo una entrevista. Ella no quiso darme el nombre del abogado. Dijo que quería hacerle algunas preguntas al abogado antes de decir quién era. Me imagino que tendrían abogados separados. Eso es más o menos lo que suele pasar cuando tienes a dos personas así. Tal vez recuerdes el caso Torpin, con los 13 niños que habían sido abusados y descuidados, y ellos tenían abogados separados. Sabes, es interesante que menciones darle la oportunidad donde, ya sabes, tal vez ella fue víctima de abuso doméstico en esa casa. ¿Fue Jake el responsable, ya sabes, de este supuesto asesinato ahora que dicen de Emanuel, que sé que ella está negando? Quiero decir, ¿qué sabemos sobre cómo era su matrimonio? ¿Ella dijo como lo que siente por Jake? Cuando le pregunté, ¿cómo es tu relación? Quiero decir, ella lo dijo de inmediato y dijo que es una relación maravillosa. Sin dudarlo, me miró directamente, repitió un par de veces que él es un muy buen papá. Repitió que él no lastimaría a un bebé. Aunque esa es una declaración algo problemática porque él tiene una condena por crueldad intencional hacia un menor. Según Jake, su declaración a las autoridades en ese momento fue que estaba bañando a una niña y accidentalmente la dejó caer sobre el separador del lavabo. Pero esas no eran lesiones que se habrían producido, o ese no es un evento que habría causado las lesiones que se encontraron en esa pequeña niña. Entonces, y Jake en ese momento culpó a su esposa actual. Así que sí, a menos que sea una gran actriz, Rebecca cree que tienen una muy buena relación. Es complicado leer el lenguaje corporal. Y sé que esto de alguna manera te pone en aprietos, pero ¿hubo alguna parte de ella que te pareciera creíble, ya sabes, en cuanto a la historia que está contando? Afuera, todos, incluso la oficina del sheriff, dicen que no es cierto. Sí, tuve una conversación con alguien y con otro reportero, y él de hecho había hablado con un detective. Ah, el detective le preguntó a este reportero, cuando entrevistaste a Rebeca justo después de la desaparición y ella estaba llorando, ¿le salía moco de la nariz? Y la respuesta del reportero fue no. Y el detective dijo, bueno, en mi experiencia, si el hijo de una mamá está desaparecido y ella está hablando de eso, le sale moco de la nariz. Así que supongo que eso es lenguaje corporal para ti. Ella, ya sabes, nunca ha parecido histérica. Sí, ¿Qué dice ella? Porque no solo las autoridades, ahora esta historia es noticia nacional. Y parece que no hay nadie realmente, al menos, ya sabes, si haces una encuesta en redes sociales y, de nuevo, las autoridades, que nadie cree que esto haya sido un secuestro de la manera en que ella dice que sucedió. ¿Qué dice ella sobre eso cuando parece que nadie le cree lo que tiene que decir? Ella realmente no abordó eso. Es sí, o sea, si haces una encuesta al público en general, sí, nadie le cree. Si eso es justo o no, no lo sé. Cuando hablo con la gente sobre el caso, lo primero que me dicen es, ya sabes, ¿por qué no estaba histérica cuando hablaba con los medios? Pero la gente reacciona de manera diferente a las cosas. Simplemente es difícil de conciliar.
No sé si estuvo inconsciente ni cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo estuvo inconsciente, pero ya sea por 1 minuto, 5 minutos o media hora, es difícil de conciliar que una mujer quede inconsciente en el estacionamiento de un gran centro comercial y nadie se dé cuenta. Y ahora seguimos escuchando. Y de nuevo, son cosas que no sabemos si son ciertas o no. Los familiares lejanos no habían visto a Emanuel por mucho tiempo. Y por eso simplemente es difícil ver las cosas y estar de acuerdo con su versión de lo que pasó. O sea, ¿dónde está la nota de rescate? Y se supone que fue un tipo quien robó al bebé. He cubierto historias donde la gente ha robado bebés. Han entrado a hospitales e intentado sacar bebés de las salas de maternidad. Y siempre es una mujer la que siente que necesita tener un bebé. Y ahora, supuestamente, esta historia es de un hombre. Es solo una de esas pequeñas cosas que te hacen preguntarte. Sé que también has estado investigando sobre la búsqueda que ha estado ocurriendo, o quizá la falta de ella, así como las autoridades, ya sabes. Ellos creen que este es un caso de asesinato que han estado siguiendo. ¿Sabemos por qué Jake estaba con los detectives al lado de la carretera el otro día? No, no lo sabemos. Y la gente ha conectado los puntos. Han sacado conclusiones de que, oh, Jake confesó y llevó a los detectives a este lado de la carretera lleno de maleza. Pero el departamento del sheriff no ha dicho si ese es el caso. También es posible que los detectives, digamos, rastrearan su teléfono, triangularan las señales de celular y descubrieran que tal vez él estuvo en ese lugar en medio de la noche durante 1 hora en algún momento. Eso es solo una especulación mía, pero para mí también es igual de plausible que hayan hecho ese tipo de cosas. Y luego simplemente dijeron, ya sabes, Jake, vamos a ir a las Badlands en el Valle de Marino y queremos que estés ahí mientras buscamos a Emanuel. De hecho, ayer el departamento del sheriff se esforzó mucho en decir que lo único que estaban haciendo era decir que él estaba presente. No estaban diciendo por qué. Y les pregunté y la vocera no tenía una respuesta. Ella dijo que no sabía, así que, obviamente, los detectives que sí saben no se lo dijeron. Solo hablando de Jake y recordando su arresto en 2018. Y luego, en 2023, termina, él está en libertad condicional actualmente relacionado con ese incidente con la niña que tenía solo 10 semanas de edad. Y sé que desde afuera ha habido algunas críticas sobre el acuerdo que él pudo conseguir. ¿Sabemos por qué? ¿Qué pasó en ese caso? Porque también ocurrió en 2018. Y luego parecía que el caso no se cerró hasta 2023, lo cual, 5 años parece mucho tiempo para que eso continúe. Sí, no sé por qué tardó tanto. Puedo decirte que eso fue una súplica al juez y no se hizo en consulta con la oficina del fiscal del distrito, como normalmente se hacen los acuerdos de culpabilidad. Entonces, el fiscal del distrito no nos ha dado ninguna información sobre la interacción entre Jake y el juez. Es un dato interesante que aún no hemos publicado, pero probablemente lo haremos cuando se presenten los cargos. Y esto puede o no tener algo que ver, pero Jake y su primera esposa se declararon en bancarrota durante el tiempo que estuvieron juntos. Tenían como $9,000 y debían $107,000, y mucho de eso eran los préstamos estudiantiles de la primera esposa. Encontré un documento que enumeraba todas las deudas y entre ellas había como $175 por fotos de bebé.
Así que no pudieron o no quisieron pagar eso. Había muchas agencias de cobranza tras ellos. Además, hay mucha desinformación allá afuera de blogueros, videoblogueros y cualquier persona con una cámara que se ha autonombrado para cubrir el caso, pero a veces aciertan en algunas cosas. Y una de ellas fue que Jake tiene bastantes reclamaciones de compensación laboral que él presentó. Tuvo como 6 en un periodo de unos 6 o 7 años. Trabajó en Walmart y en algunos otros lugares y no era solo Jake. Probablemente había como otros 4 miembros de la familia que habían tenido reclamaciones de compensación laboral. Y casi siempre es por trabajar en un Walmart, Home Depot o Amazon. Es que yo había preguntado le pregunté a Rebeca cuál era la profesión de Jake. Y ella dijo, ¿qué es una profesión? Me pareció raro y le pregunté a qué se dedica para ganar dinero. Y realmente no tenía una respuesta. ¿Ella tiene un trabajo o algo así? No lo sé. Sí tuvo una reclamación de compensación laboral. Ella, incluso el hermano fallecido de Jake, mientras estaba vivo, tuvo al menos una reclamación de compensación laboral. Su padrastro tuvo una reclamación de compensación laboral. Le he preguntado al Estado si es inusual que una persona tenga 6 reclamaciones de compensación laboral en un periodo de varios años. No sé qué hacía Jake en Walmart o Amazon. Supongo que es posible si estás trabajando en el almacén. Pueden pasar cosas. Simplemente me parece extraño. Por último, Brian, has cubierto muchas historias importantes en Riverside, incluyendo el caso Turpin. Este caso, quiero decir, parece que ha habido tantos giros y vueltas desde que comenzó hasta donde estamos hoy. Y como todavía se está desarrollando, quiero decir, ¿cómo ha sido cubrir esta historia en el condado de Riverside durante las últimas semanas? Se suponía que tendría libre viernes, sábado y domingo. Eso no sucedió exactamente. Por una cosa, no trabajé todo el día y la noche, pero sí unas horas el viernes y sábado y todo el domingo. Y ha sido agotador porque cualquiera con una cámara ha estado, entre comillas, cubriendo este caso. Y eso va desde los medios de comunicación profesionales hasta los freelancers que son legítimos, hasta simplemente un tipo en la calle con una cámara y un sitio web. Y ha habido muchas cosas que he tenido que verificar para ver si son ciertas o no. Alguien dijo que alguien se metió a la casa de los Haro y estaba vendiendo recorridos por el lugar. Consulté al departamento del sheriff y resultó falso. Alguien publicó un video diciendo que las autoridades habían desenterrado la cabeza de Manuel. El hermano de Jake murió hace 5 años y la gente prácticamente ya condenó a los Haros por eso. Pero la verdad es que él murió por una sobredosis accidental de fentanilo, etanol y cocaína. Y eso, de nuevo, según el departamento del sheriff, no es algo que yo escuché. Alguien publicó un comunicado de prensa falso. No estaba en ningún tipo de papel, membretado oficial ni nada, pero era una imagen en Facebook que afirmaba ser del departamento del sheriff y decía que el departamento del sheriff había obtenido videos y copias de recibos de un Home Depot. Y supuestamente Jake y Rebecca habían comprado cuerdas y una cubeta. Y da miedo porque las personas que leen eso lo toman al pie de la letra. Lo toman como si fuera verdad. Muy pocas personas, al parecer, investigan estas cosas. Buscan esa información publicada en otros lugares y la gente simplemente asume cosas. Un área recreativa estatal publicó un comunicado de prensa ayer diciendo que no,
Nadie buscó a Emanuel aquí. Sí, estamos abiertos. Es solo. Es una locura, pero esa es la época en la que vivimos, donde algo que ya es sensacional en apariencia se vuelve aún más sensacional, porque la gente se mete de lleno y quiere ser parte de eso. Sí, y ha sido, o sea, es agotador. Digo, tú eres el que está ahí en el lugar. Y es que incluso abres Facebook y es una persona tras otra y algunos parecen legítimos, otros no, con sus teorías y luego especulaciones. Sí. Suena agotador, ya sabes, especialmente para ti, siendo el periodista que realmente está investigando todo. Antes de que te vayas, una más. Solo recuerdo que Rebeca en su entrevista dijo algo como, ¿por qué la gente no está, algo así como, ¿por qué la gente no está allá afuera buscándolo? Ojalá la oficina del sheriff estuviera allá afuera buscándolo. Antes de los arrestos, el abogado de Jake preguntó por qué la oficina del sheriff no estaba buscando. ¿Qué han dicho al respecto sobre por qué no estamos viendo un equipo de búsqueda allá afuera como lo harías en un caso de persona desaparecida? Bueno, quiero decir, las probabilidades de que un bebé de 7 meses, ya sabes, esté en una esquina detrás de un arbusto, hay muy pocos lugares donde el bebé podría estar. Y en algún momento, creo que tienes que darte cuenta de que si fue secuestrado, entonces probablemente está bajo la custodia de quien lo tomó y no es probable que esté en las cercanías. Y, ya sabes, una vez que buscas hasta donde puedes, ciertamente existe la posibilidad de que un secuestrador se haya llevado al bebé y luego lo haya pensado mejor y lo haya dejado en algún lugar. Pero llega un punto en el que te quedas sin lugares razonables para buscar. Bueno, Brian Rocos del Southern California News Group informó que están haciendo un trabajo fantástico cubriendo lo que ahora es una historia realmente difícil y triste que sale del condado de Riverside. Lee su trabajo en presscenterpriest.com. Gracias por acompañarnos en Law and Crime. Es un placer. Eso es todo en On the Case por Law and Crime. Suscríbete en YouTube y Spotify. Soy Chris Estuardo. Nos vemos la próxima.